Saludo especial a todos ustedes, los amigos de Telecaribe. Me da gusto que estén aquí, como todos los días. Oye, qué bacano que estén aquí. Qué bacano que ustedes acepten la invitación que hacemos y sobre todo, qué bacano que me dejen entrar hasta sus corazones, que me dejen llegar a sus corazones. Hoy estoy con Liliana Moisés. Liliana, bienvenida, ¿cómo vas? Qué bueno estar aquí. ¿En qué andas? Bueno, padre, trabajando, siendo además mamá, relación de pareja, trabajo, ciclos de vida. Chévere. ¿Cómo van los niños? Creciendo, Santiago 3, Julián 4 años y medio. ¿Cómo se es mamá, de dos niños de 3 y de 4 años hoy? Por ahí hay un comercial que dice caóticamente hermosa es esta vida. Pero es chévere, aprende mucho uno de sus hijos y se tiene uno que dejar sorprender de ellos todos los días y entender que eso hace parte del proceso de ellos y de nosotros como papás. ¿Qué es lo más difícil? Ser paciente, tolerante, porque yo tengo dos muy seguidos de edades muy cercanas que quieren cosas al mismo tiempo, que quieren atención al mismo tiempo, que quieren ser tratados como son ellos y con las diferencias que son. Y cuando uno tiene trabajo, cansancio y otras cosas, no lo puede dejar eso como una excusa para poder llevar ese momento en donde hay pataletas, posiblemente del más pequeño, que esa etapa ya la está cerrando. El mayor seguramente se siente el mayor frente al pequeño y quiere tener las cosas. Por ejemplo, yo soy el grande, entonces yo soy el que digo, yo pongo el canal que yo quiero porque ya yo no quiero el que tú quieres porque tú eres pequeño. Entonces esas negociaciones entre ellos y yo ser una negociadora para los niños o el papá en los momentos en que estamos todos, es lo complicado, pero es rico. Es chévere aprender de eso, padre. Ahora, Liliana, ¿en qué te sorprenden ellos? En que se alegran por cosas que uno diría, algo tan pequeñito y tan simple les puede alegrar tanto. Me encanta que me digan que me aman todo el tiempo, porque lo hemos hecho como un proceso de aprendizaje para todos. Es importante decirnos que nos queremos todo el tiempo y en eso los dos son muy dados a hacerlo. Y que te cojan por la pierna y te digan en cualquier momento sin ninguna razón, no es porque tú le estés dando un regalo o porque tú estés haciendo algo por ellos trascendental y te salgan mamá te amo, o que en las mañanas cuando se levantan el buenos días sea con un beso de esos bien expresivos. Esas cosas son bonitas y no me dejan a mí de sorprender. Me encanta sorprenderme con eso y amo esa parte de ser mamá. Me decías que lo más difícil es tener paciencia para algunos procesos. ¿Cómo se logra esa paciencia? ¿O cómo tú, Liliana Moisés Romero, la logras? Primero que debo decir y reconozco, siempre he reconocido eso en mí, que no soy una persona, digamos, paciente. Es decir, eso para mí es un trabajo doble frente a lo que puede ser regular en cualquier padre de familia con sus hijos, tener paciencia. Yo creo que hay ejercicios de paciencia que uno empieza a hacer con sus hijos, especialmente cuando uno está seguro de que el amor es lo más importante y que uno no puede permitir que las otras cosas superen el amor. Es decir, que si tú vas a hacer un llamado de atención, tiene que ser con amor. Que si tú te vas a ir al momento de estallarte frente a la situación, tienes que contar hasta 100 y tratar de entender que son más pequeños, que son niños y que tienen pensamientos de niños y que a uno a veces quiere tratarlos como adultos. Entonces eso nos ayuda en esos ejercicios a hacer paciencia, tratar de cambiarles el tema de su momento y de su instante es bien importante. Cambiarles el disco, cambiarles el CD, cambiarles en ese momento la memoria, el clip. Hacer ese clip es importante porque nos saca a nosotros mismos de los momentos complicados. Ese ejercicio es continuo, ¿no? No es que hoy lo quiero hacer y mañana no, porque si no doy pasos para atrás. Ahora, hay que Liliana, todos los días. Pero eso no implica que en algún momento no pierdas la paciencia. Claro. Bendito Dios, yo creo Y ellos que soporten esa pérdida de paciencia tuya. y es triste. Lo que pasa es que ahí pasa lo siguiente. ¿Después te sientes culpable o qué? Sí. Sí, porque siento que yo soy la adulta, es decir, nunca dejo de ser yo la adulta, ellos son niños. Y esas cosas que hacen son de niños. Lo que pasa es que uno... Por ejemplo, algo que hagan que te sacan que te vuelvan impaciente. Bueno, yo trato de llegar a almorzar siempre con ellos al mediodía. Es algo que es una disciplina que me trato de hacer si no estoy por fuera, lo que sea. Es decir, trato de hacer mayores días de la semana estar con mis hijos. Cuando yo llego y trato de estar con ellos y ellos por lo menos tienen algunos momentos del día, de ese momento en donde yo sé que hacen cosas, pero ese día no las quieren hacer así. Es un poquito complicado porque se supone que hay una disciplina y estamos organizados, pero ellos quieren romperlo porque son niños. Es decir, yo sé que cuando yo llego el almuerzo no es a la hora que yo quiero, sino a la hora que ya tenemos con ellos cuadradas porque vienen de una merienda más tarde, es decir, un proceso distinto. Pero cuando lo cambian y cuando me llego a ir, inclusive sin que ellos almuercen, eso me saca un momento de quicio porque se supone que lo vamos a hacer juntos.
pero he aprendido a que eso no es. O cuando a esa hora, cuando yo llego solo de pronto a estar un instante con ellos, se antojan los dos de que tenga que hacer tareas con los dos al mismo tiempo. Es un poquito complicado porque a veces no se puede con los dos al tiempo. Entonces toca hacer allí malabares y me apoyo con la señora que nos ayuda un poco, pero eso es complicado. Y eso hay que ceder, para eso hay que ceder siempre un poquito. Ahora, estamos hablando con una mamá joven, ¿verdad? Estamos hablando con alguien que tiene 2 hijos. Pequeños. Y estamos tratando, y seguidos, ¿no? 4 y 3 años. Estamos tratando de entender esa situación. ¿Ves ya la diferencia generacional con ellos? Es decir, hoy en día dicen que, bueno, nuestros niños vienen con un chip distinto, que vienen con chips internos que les permiten aprender cosas que nosotros no aprendimos sino de viejos. Bueno, ¿lo notas ya? Sí, claro. A pesar de que la diferencia entre ellos es 1 año y medio, sí son diferentes, pero además tiene que ver también con su personalidad, que yo le he mencionado en otros momentos. Pero sí tienen algo distinto los dos, y con la tecnología, por ejemplo, que es uno de los grandes encuentros de los niños de hoy que nosotros no tuvimos o tuvimos de manera distinta, para ellos es increíble. Yo les entrego un aparato electrónico y lo pueden manipular con facilidad. No serán mis hijos solamente, son todos. Yo tengo un sobrino más pequeño que mi hijo de 3 años, es decir, tiene 1 año menos que él. Y, por ejemplo, el tema de conversar, es muy conversón y sacó su tema de conversar mucho más rápido que mi hijo. Y eso que yo puedo decir que mis 2 hijos hablaron muy rápido. Entonces yo creo que sí hay unas diferencias de generación, aunque son pequeñas, que se van notando en ellos. Las abuelas dicen, por ejemplo, que los hijos de hoy día son distintos a los de antes. No sé por qué hacen ese comentario, si es porque de pronto se ha regado la bola, se ha regado la voz que sí son distintos, pero yo creo que muchas mamás y abuelitas de hoy dicen que con respecto a sus hijos, las diferencias son abismales, inclusive en el tema de que los niños vienen y de pronto desarrollan el lenguaje. Yo me quedo con el tema del lenguaje, que me parece bien interesante, mucho más rápido, y es porque de pronto muchas mamás han tenido la conciencia de que a los niños les hablamos desde el vientre, que a los niños conversamos con ellos desde el vientre, que les estimulamos todo ese crecimiento, y creo que eso ha influido en que los niños hoy vengan un poco más, digamos, con una chispa un poco más adelante. Ok, voy al corte comercial, ya regreso, estoy con ustedes en Temas con Alberto Linera. Tú sabes, tú sabes. Tú sabes, tú sabes. Liliana, el tema primero de hoy era el tema del consumismo, ¿verdad? Sí. ¿Cómo construir, o sea, cómo educar a Santiago y a Julián para que no sean consumistas? Cuando el mundo de hoy que los rodea es absolutamente consumista. Ahora, padre, yo creo que hay que hacer, yo siento que hay una diferencia entre consumo y consumismo. Porque Correcto. todos somos, o sea, todos consumimos cosas. Ok, claro. Todos. El consumismo es el límite aquel pasado, ¿no? El consumismo es aquel que dice que su vida es feliz y consume tal cosa, que su vida es más feliz y encuentra la felicidad en la mayor cantidad de cosas que pueda tener. Ajá. Ahí ya superó el límite de lo, digamos que es un parámetro normal de consumir. Con mis hijos tenemos claro algo, todo lo que pidan no se les dará, porque todo lo que pidan, aunque tengamos la posibilidad de dárselos, no es lo que se necesita para ellos en esta etapa. Así llore, así haya pataleta, Sí. así. ¿Te importa? Sí, ¿Seguro? sí, lo hemos hecho. Porque ese es el tema, ¿no? Lo que pasa es que ahí no solo soy yo, recuerde que es papá y mamá. Entonces, siempre hay alguien que quiere ceder por el tema del llanto, porque qué pesar. Entonces, toca hacer unas conversaciones. Además que son manipuladores, Claro. porque entonces lloran con sentimiento. No, y ese ya, mami te quiero es mami ya no te quiero. ¿Son capaces? Sí, lo dicen en una naturalidad increíble porque creen que eso es una forma de... Entonces mi respuesta es clara ya, la tengo ensayada y la hago siempre. Santiago y Julián, yo te seguiré queriendo aún tenga que regañarte. Tú eres muy importante para mí, estás en mi corazón, pero papi, eso no se puede por esta razón, por esta y por aquella. Está clara la respuesta y la tenemos que poner en práctica. Entonces yo digo que hay que un equipo porque papá y mamá tenemos que estar de acuerdo. ¿Y cómo hace para que Luis Fernando no diga, sí, ten esto? Bueno, obviamente hemos estado teniendo esas conversaciones porque sabemos que es por el bien de ellos. Eso de que a nosotros no nos dieron cosas y a nosotros se las tenemos que dar a nuestros hijos, hemos tratado de abolirlo en nuestra educación.
porque yo creo que eso daña a los niños y eso los hace consumistas en exceso. Entonces, hemos tenido que tener acuerdos, hay momentos en donde obviamente se rompe y bueno, por quitármelo de encima le di esto que estaba haciendo pataleta. Ahí se puede dañar en un momento porque no es perfecta la cosa, pero va marchando y creo que es importante, es acuerdos entre papá y mamá. Ellos todavía no usan aquello de que voy donde mi papá y luego donde mi mamá, eso todavía no lo han utilizado porque saben que la respuesta hasta este momento en su gran mayoría ha sido la misma, es decir, nos ponemos de acuerdo para dar respuestas iguales. Y eso nos ha ayudado. Respuestas iguales. Sí. Ok, ¿cómo hacer para que no se comparen con los niños con los que están? Porque entonces los niños con los que están, el papá ya le dio, tienen 4 años, entonces ya le dio teléfono, BlackBerry para ti, 4 años. Evidentemente ustedes ni quieren ni pueden darle un BlackBerry al niño de 4 años. Pero me imagino que esa comparación de alguna manera lo hace sufrir o de alguna manera lo hace desear y ustedes terminan sufriendo por eso. ¿Cómo manejan eso? Debo decir que hasta este momento no hemos llegado a ese punto dentro de su espacio. ¿Cuál es el espacio que ellos habitualmente tienen? El colegio, el jardín y el edificio en donde hay niños de su edad. Solamente hay 2 niños de su edad, los demás son muy grandes. Entonces, nos ha pasado mucho que quieren juguetes que los otros niños tienen, que quieren tener el juguete que otro niño tiene. Pero entonces cuando yo consulto con mamás de la edad o con las profesoras de mis hijos, es bien común, es una etapa muy vivida por los niños de esa edad, querer lo que el otro tiene, querer y desearlo el juguete del otro, así no lo necesite, solo yo creo que por sentir que puede obtener, que tiene algo para él. Eso lo hemos tratado de manejar con la misma regla, ¿no? Con la misma claridad, con ese de decirle, mi amor, no es el momento, más adelante, tú tienes otros, mira, tú tienes este, tú tienes aquel. Y realmente tienen ellos un espacio que se llama el cuarto de los juguetes, en donde están todos sus juguetes y donde ellos pueden acercarse a ellos y donde pueden tenerlos en la medida en que nosotros como papá se los podemos dar. He querido manejar esto y Luis Fernando también ha sido muy consciente y me ha apoyado mucho en el tema de que nosotros no podemos caer en esa gran tentación de darle todo a nuestros hijos porque nosotros no lo tuvimos o porque todos los niños lo tienen. Es complicado, porque a veces uno hace algún tipo de presión interior frente a uno mismo, quisiera soltarlo todo, pero creemos que le estamos haciendo un bien en la medida en que lo vamos haciendo dosificadamente, sin grosería, sin altanería, sin patanería, con amor, y creo que lo han entendido. ¿Cómo se les castiga? Porque los castigan, ¿o no? Premios y castigos. Ay, claro. ¿Y pueden hacerlo y todavía sí, se les castiga? castiga? Pero son manejados ¿Qué tipo de castigos hacen, por ejemplo? Televisión. ¿Se les quita televisión? Se les quita 1 hora por lo menos. No bajan al parque. ¿Y ellos lo entienden como y un saben castigo? Claro, porque yo le pregunto, ¿tú sabes por qué pasó que no viste televisión hoy en la tarde? Sí, mamá, porque hice esto que no está bien, o porque tú me dijiste, papá me dijo esto y no lo hice, o cosas de ese tipo. En este momento, por ejemplo, que recojan juguetes es una tarea de esas increíbles. Entonces, cuando uno es amante del orden, encontrar que su apartamento es más o menos una locura, es complicado. Ya la empleada tiene instrucciones porque tenemos que tener todos el mismo lenguaje. Claro. Y ya le decimos a ella, si en las tardes ellos no te ayudan a recoger juguetes, no van a bajar al parque. Y le vas a decir que no bajan al parque, no te ayudan. Si te ayudan y lo hacen entre todos, bajan sin ningún problema. Pero hacer la disciplina de que empiecen a recoger juguetes porque saben que después de jugar recogen, es complicado todavía. Entonces ahí siempre vamos a tener, en este momento, todavía ese premio castigo es latente. Salidas los fines de semana, el fin de semana es fin de semana de películas, así se llama en mi casa, en mi hogar se llama fin de semana de películas porque se saca el DVD que no está todo el tiempo puesto para ver películas que les conseguimos de las edades que ellos tienen. Pero si he pasado algo en la semana, no va a haber fin de semana de películas. Ya eso, y Santiago, que es el que más tendencia tiene a eso porque él acepta todavía algunas películas, Julián ya tiene un canal que estamos trabajando con él es un poquito, esa es nuestra forma de presionarlo frente a algunas cosas que a veces no quiere hacer. Ok, qué importante esto. El tema del consumismo es muy complejo porque el tema del consumismo de alguna manera nos lleva a que las personas crean que el sentido de la vida está en las cosas, o en las posesiones, o en los satisfactores que puede tener. Y ahí hay que hacer un esfuerzo. Sin duda, ahí en el que ustedes lo están haciendo. Porque a veces queremos hacer ese esfuerzo cuando el pelado tiene 17 años y ya es muy complejo. Porque ya él tiene casi que resuelto cómo va a pensar, ya tiene claro que resuelto cómo va a entender la vida. Entonces, a esa edad es muy complejo. Creo que el esfuerzo hay que hacerlo ahí. Con amor, con ternura,
pero con disciplina, con límites, Así es. sin que se exceda en ninguna parte, que no se exceda una disciplina que llegue casi a ser No, tortura, insoportable, que no te quieren ni ver tus hijos. pero que tampoco llegue a ser El laxo que, sí, que da todo. que da todo. Ahora, ¿cómo se maneja la relación con los políticos, con las familias políticas? Es decir, estoy pensando en las abuelas, Bueno, estoy pensando en yo- los tíos, yo debo estoy decir- pensando en eso, porque esas personas, lo digo por experiencia propia. Claro. O sea, es decir, yo Dar- formo parte de esa experiencia, cosa. Es decir, a veces me ha tocado que ellos me piden una cosa que los papás no les han dado. Entonces, a ver, yo creo que, por ejemplo, en mi familia hay dos, esta familia está constituida obviamente como muchas, la parte de papá, es decir, los familiares de mi esposo y los míos. Entonces, ¿qué pasa? Tengo abuelitos que viven fuera del país, entonces esos dan regalos cuando vienen y eso es chévere porque es una forma de decirles, te he pensado, aunque siempre están mandándole mensajes y yo siempre estoy tratándole de decir, tu abuelito dijo esto. Y tengo abuelita que, bueno, ella está viendo este programa, pero creo que su forma de expresar el cariño no está dado en palabras ni en gestos, está dado en cosas. Ah, Y yo bueno, lo he de hecho eso es entendido. un lenguaje, ¿no? Gary Chapman dice que eso es uno de los lenguajes del amor. Déjeme vuelvo a marcar aquí un poquito de manzanita. de manzana que tengo. ¿eh? Y me gusta marcarla así para que me ayude. Gary Chapman dice que Así uno de los es. lenguajes del amor, que una de las formas del lenguaje del amor es dar regalos. Y a los niños les encanta. Entonces, en este momento, en la edad que tienen, es importante que ellos reciban, eso es una parte para ellos, una parte para llenar esa cercanía. Entonces, con los papás ha sido bien chévere porque nos consultan, nos han preguntado qué necesitan, qué hace falta, será esto mejor que lo otro. Y eso es algo bueno porque no ha habido unos extralímites en que le voy a presentar, le voy a traer algo súper guau que ni siquiera va a poder utilizar porque lo daña. Y bueno, ha sido en la medida de lo posible y eso ha sido chévere. En Navidad, que llegan muchos regalos, nos dicen, bueno, y ustedes, por parte de ustedes qué va a haber y por parte de nosotros qué hace falta. Entonces nos ponemos de acuerdo para que sean bastantes regalos, pero todos necesarios. Entonces eso ha sido bien interesante. Obviamente no falta la ida al fin de semana donde abuela, que te dan más dulces de lo que en mi casa me dan. Porque el tema de los dulces... Claro, mi sobrino no puede comer crispetas en su casa, porque no le dan, porque él quiere almorzar crispetas y no le dan. Entonces cuando llega a mi casa, Ese es el que plan. se pasa algunos fines de semana conmigo, más que fines de semana, un domingo o un sábado conmigo, según sean mis trabajos, él que tiene 4 años me dice, tío, tú sabes cuál es mi almuerzo de hoy, ¿verdad? Y yo, pues dime, crispetas y gaseosa. Bueno, claro, pues yo hago unas crispetas así, un poco de crispetas Dígase así. y gaseosa y él es feliz. Y uno acepta eso, es decir, ¿qué pasa Sí, con pero un que papá? sepan que es la excepción. Claro, ellos saben que cuando van a casa de abuelitas, de las abuelitas o de los abuelitos, hay algunas cosas chéveres que pasan allá. Por ejemplo, yo digo el tema de los dulces, el tema de que hay espacios para, por ejemplo, esto pasa mucho en casa de la abuelita Giovanna, y es que se pueden ensuciar totalmente porque no les prestan atención. Si estuvieran en mi apartamento, yo sería un poco más complicado conmigo porque de pronto es por el espacio. Allá como hay un patio y unas cosas, ellos les encanta tirarse, en fin, jugar con agua, con una cantidad de espacios que no tienen en el apartamento, pero lo permitimos porque sabemos que son excepciones, como usted dijo, padre, que hacen parte también de su crecimiento. Ahora, lo importante es que los familiares políticos Entiendo. entendamos eso. Es muy difícil. Yo te voy a poner un ejemplo. Yo te voy a poner un ejemplo que creo que ya lo puse el otro día. Estaba en mi casa, mi cama es una cama grande, ¿verdad? Y yo veo televisión, es decir, yo tengo un televisor enfrente ahí, entonces yo estoy ahí, él se sube ahí a estar conmigo. Nos vemos las mismas películas, casi todos los domingos nos vemos las mismas películas. De hecho, ya él se las sabe, pero le gusta verlas otra vez. Y eso es un defecto que yo le patrocino porque a mí me gusta también ver películas que ya me he visto. Ajá. Y entonces comenzamos a hablar y después él comienza a saltar. Entonces llega el papá y él comienza a saltar y a saltar y a saltar y yo lo dejo que salte en la cama. El papá le dice, te vas a caer. El papá le dice, te vas a caer. No saltes así porque te vas a caer. Y él sigue saltando y te vas a caer. Y de pronto salta y... Llegó la caída. Pero una caída aparatosa. Wow. Entonces el papá, en vez de ir a decirle que te golpeaste, te arreglaste, dije. te lo dije. O sea, Se reacciona claro, entonces por él lo- me mira a mí, Como auxíliame. auxíliame, y Porque entonces tú- yo no sé si meterme, Porque tú me dejaste brincar. yo no sé si meterme o no meterme porque te genera un problema con mi hermano. Pues él terminó aquí al lado mío y yo, bueno, Alexander, por favor, él Ya. terminó agarrándome de aquí así porque además de que se había golpeado, Uno.
lo quieren No sé regañar y por le qué quieren... los papás O sea, hacemos pero eso no es eso. injusto, eso me parece una injusticia. Sí. A veces los papás pasamos esa raya, es verdad, es cierto, ha pasado. Ahí, por ejemplo, me cuesta saber cuál es el límite. Porque honestamente me parecía una injusticia lo que estaba pasando. Pero tuve segundos en que no sabía si me metía. Además que tú conoces mi carácter. Entonces yo hubiera podido dar una orden. Y yo creo que él la esperaba. Porque él me miraba así con una cara Auxilio. Con una cara además que se había golpeado. Padre, mire, esas experiencias... Saber ese límite es difícil. Ese límite para, como dice usted, la familia política siempre va a tener como un punto en donde uno mejor busca la neutralidad. Y yo creo que en ese caso específico, esos silencios ayudan más. Yo creo que esos silencios ayudan más. Es una recomendación para no estar en el tirijale con los miembros de la familia que tú dijiste, que yo te dije, que quién te dijo más. Es mejor a veces hacer silencio. Y yo creo que el mensaje más para los padres. Hay que, aunque uno tenga disciplina, reglas, uno quiera lo mejor para sus hijos, hay momentos en donde, oiga, se puede levantar uno la camisa. Es decir, hay que salirse un poco de esas rigideces porque también hacen daño, ¿no? Esos cuadritos a veces también hacen daño. Entonces, consejo para los para familia política, un poco de neutralidad frente a esas situaciones, y para los padres ser un poco más flexibles, que usted lo decía hace un momento, no el flexible blandengue, pero que ayude a ese crecimiento y a ese desarrollo completo de los que amamos tanto, que son nuestros hijos. Muy bien, voy a cortes comerciales. Voy a volver a comer un pedacito de manzana. Ya regreso. Tú sabes, tú sabes. Tú sabes, tú sabes. Qué rica está esa manzana verde, que me ayuda mucho. Bueno, Liliana, hablemosle a los papás que nos están viendo, ya que nos has compartido la experiencia y que seguramente a ellos les ha ayudado también a pensar su proceso de crianza. Dale dos consejos, por llamarlos de alguna manera, Sí. o dos elementos que a ti te hayan servido mucho y que crees que deben tenerse en cuenta. Mire, yo creo, y esto lo he repetido muchas veces, nosotros no venimos con un cartón que nos digan, son papás, ya estudiaron. Y yo creo que eso es importante. Es decir, hay que prepararse todos los días. Qué bueno leer, qué bueno este tipo de programas, qué bueno este tipo de espacios en donde usted pueda ir a escuchar algo, comprarse un libro que le diga algo, verse un video que le diga algo. Ese tipo de aprendizajes son muy importantes, ojalá con gente que no sea solo de experiencia, sino de preparación, que sean académicos y personas preparadas que puedan hacer recomendaciones importantes que valen la pena seguir y escuchar y atender, porque nosotros todos los días estamos dando pasos con nuestros hijos. Y segundo, que yo creo que no es en ese orden, el amor. Fundamento para todo, el amor para dar un regaño, hacer un llamado de atención, el amor para que nuestros hijos se sientan queridos y amados y su autoestima crezca, el amor para tener una buena relación de padres e hijos. Entonces, esos son para mí esos dos puntos importantes. Muy bien, Liliana, me gusta mucho el de la formación. Es importante porque hay muchas escuelas de padres y los papás no van. O va uno y el otro no. Y yo creo que es importante que nos formemos. Muchas gracias por venir. A usted, padre, muchas y gracias. por compartir tu experiencia. Muchas gracias. Y a ustedes, gracias por estar ahí. Tú sabes, tú sabes.